Son 210.000 beneficiarios que tenía el FONAVE. Así es, correctamente, de los cuales 200.000, poco más de 200.000 pasarán a partir del mes de julio de este año a ser beneficiarios del IMAS, en una transición que esperamos sea muy ordenada. Este es un ordenamiento del sector que estamos haciendo con un propósito muy claro, y es garantizar la continuidad en la atención y la permanencia de los estudiantes en las aulas, en el sistema educativo, transformando los beneficios hoy del FONAVE en una transferencia monetaria con la responsabilidad de los padres de que sus muchachos estén en aulas. ¿Por qué ahora no está? ¿Qué es lo que estaba pasando con estos 210.000 beneficiarios? Vamos a ver, dice, el fondo mantendrá la asignación de 4.000 ayudas para universidad con el financiamiento del 0,43% del fondo. Estos recursos son de FODESAF, del Fondo de Asignaciones Familiares. ¿Qué estaba pasando con el manejo de estos 210.000 beneficiarios, estudiantes, jóvenes y muchachas y muchachos, niños y niñas? ¿No se estaba manejando bien, ministro? ¿Qué es lo que estaba pasando? Desde el 2004, distintos estudios, por ejemplo de la Contraloría General de la República, nos decían que había afectación en el servicio que estaban recibiendo los ciudadanos. Nos referimos a que, por ejemplo, no teníamos oficinas regionales que pudieran dar un servicio más cercano a la población. Las becas se estaban asignando mediante una carga que se le generaba a los profesores de comités de becas, y la documentación debía ser tramitada en oficinas centrales o vía correos de Costa Rica. No obstante, se demostró que esto no estaba garantizando el acceso la gente que lo necesitaba. Por ejemplo, el día de ayer, cuando hicimos el anuncio, una señora de nombre Elena de Pérez Celedón nos decía, cada vez que había que renovar el beneficio de su hijo, ella tenía que hacer los trámites aquí en San José, y entonces nos decía que ella esperaba que con este cambio, que es lo que también nosotros estamos promoviendo mediante las oficinas locales de IMAS, las direcciones regionales, el servicio sea más cercano, evite que la gente se deba movilizar, y adicionalmente que haya menos interrupción en los beneficios que tienen, principalmente cuando hay un tránsito de primaria a secundaria. Esto tiene que ver con el atraso que se dio recientemente, ministro, de la entrega de becas. No, en realidad lo que... Digamos, ¿esa fue la gota que derramó el vaso? No, porque el atraso que tuvimos fue un atraso relacionado con la fuente específica de los recursos de Avancemos. Aquí lo que estamos haciendo es trasladando los recursos de FONAVE a que sean administrados por el IMAS, pero sí garantizar que, por ejemplo, un niño o una niña que termina sexto año no tenga que esperar 2 o 3 meses para que entonces, con un nuevo trámite, una nueva evaluación socioeconómica y un nuevo papeleo, tenga entonces que acceder hasta varios meses después a los recursos económicos que le permitan a su familia sostenerlos. ¿Cuánto se les está dando a estos 210.000 beneficiarios, estudiantes de primaria y de secundaria? Hay distintos montos. El FONAVE tenía cerca de 18 productos, van de 18.000 a 60.000 colones. Lo que estamos garantizando en este proceso es que a ninguno de los beneficiarios mensuales, a ninguno de los beneficiarios actuales ese monto se les va a reducir. Eso es una seguridad que pueden tener quienes hoy disfrutan de un beneficio de FONAVE, y que a partir simplemente del mes de julio, la transferencia que reciben mes a mes no vendrá de FONAVE, pero llegará de parte del IMAS. El punto tiene que ver, sobre todo, ministro, con el hecho de que la gente tenga que venir hasta acá a realizar ese trámite, hay atrasos en la entrega finalmente en ese recurso económico, en la platita finalmente, o tiene que ver, ministro Juan Luis Bermúdez, con el hecho de que se está entregando a las personas que no necesariamente lo necesitan. Creo que tiene que ver con el todo. Y me refiero a tanto los elementos que usted menciona como la necesidad de generar un ordenamiento en el cual dos instituciones, en este caso el Ministerio de Educación a través del FONAVE y nosotros en el caso del IVA, no estemos haciendo las mismas cosas, porque este país merece que esos recursos más bien sean destinados al beneficiario final, que podamos tener eficiencias que nos garanticen que podemos aumentar la cobertura. Y sí, también pasa por el hecho de que el IMAS tiene una especialización en poder determinar y calificar de mejor forma las condiciones de pobreza y pobreza extrema de la población, lo cual nos permitirá garantizar también que los recursos que se invierten en estos programas, sea FONAVE, sea Avancemos, tengan una lógica de ir a quienes lo necesitan. Las becas, vamos a ver, Avancemos es uno,
FONAVE es otro. Exactamente, son dos componentes, incluso nosotros hablamos de tres componentes de un sistema de continuidad en primera infancia y en el sistema educativo. Hablamos de que el IMAS ya administra recursos para la red de cuidado, ahí tomamos a la población en primera infancia, sobre todo de 0 a 4 años. A partir de los 4 años está el preescolar, donde ahora sí entra el nuevo programa Crecemos. Pasan a primaria bajo el mismo componente de este sistema, Crecemos, y en secundaria continuará recibiendo el beneficio ahora desde Avancemos. La lógica es tener esa continuidad y trazabilidad de la población, evitando que hayan interrupciones en los beneficios durante esos cambios en los ciclos. Que hayan interrupciones. Me parece leer en uno de los informes de la Contraloría que otro de los elementos que llamaba la atención en la Contraloría es que las madres, a pesar de que se les está dando la ayuda, las madres no están estudiando, porque la idea era que también la madre estudiara. Así es, una de las ventajas. Pero no lo están haciendo. Una de las ventajas que tiene la propuesta que hemos presentado el día de ayer y que se implementará a partir de julio, es que usaremos el mismo sistema que tiene Avancemos para que mes a mes, que es un sistema web, el MEP nos reporte quiénes sí están y quiénes no están en las aulas. De tal manera, porque esta transferencia tiene una condición, y la condición es que la gente se mantenga en clases, que es el propósito por el cual han nacido estos beneficios. Entonces podremos controlar de mejor forma los recursos y garantizar que efectivamente la gente se mantenga en el centro educativo. Y es que eso le iba a preguntar, que tenemos casi que ir cerrando, ministro, pero ¿cómo garantizarlo? O sea, con el IMAS, ¿usted sí cree que se pueda garantizar, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social? ¿Por qué el IMAS sí podría hacerlo? Durante ya más de 10 años hemos estado ejecutando el programa Avancemos. En él no solo se ha demostrado con diferentes evaluaciones que tiene un impacto positivo en la pobreza, sino que tiene un impacto tanto para contener la expulsión por razones socioeconómicas como para atraer a muchachos que por esas mismas razones habían dejado el sistema educativo. ¿El IMAS tiene los mecanismos? No solo tiene los mecanismos, sino que además vamos a reforzar nuestro personal en las oficinas locales y regionales, de tal manera que garanticemos que ese servicio más cercano además será un servicio de calidad. ¿Eso significa contratación de más trabajadores sociales o significa mover personal del IMAS? No, significa, sí, efectivamente, ampliar personal, pero ya hemos hecho las estimaciones y esa ampliación de personal será más eficiente y más barata que la ejecución que se estaba realizando en FONAVE, de tal manera que los recursos que para administración estaban asignados los podremos utilizar para reforzar la cantidad de beneficios que otorgamos. ¿Se trasladarán empleados de FONAVE al IMAS? No, en realidad los empleados de FONAVE que están centralizados aquí en oficinas en San José serán en realidad absorbidos o colocados a través de un proceso de diálogo con representantes laborales en plazas vacantes del MEP, y ese es un proceso que también inicia ahora. Nosotros trasladaremos y brindaremos recursos humanos en los niveles regionales, en todas las provincias del país. La idea es que entonces ese trabajador del IMAS se vaya a ver si realmente esas madres que se les está dando tal vez ese beneficio están realmente estudiando en el sistema, esos estudiantes están realmente estudiando y son los que realmente lo necesitan. Así es, para eso contamos con lo que les mencionaba del control del MEP, pero también con la ficha de información social que nos permite calificar muy bien su condición de pobreza. ¿Cuánto destina finalmente este país, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, para las becas? ¿Cuánto damos de recursos los costarricenses? En primaria y preescolar estamos hablando de 50.000 millones de colones. En el caso de secundaria, de 68.000 millones de colones al año. Estamos hablando de 118.000 millones de colones básicamente en esto. ¿Hay también universitarios? Sí, hay un remanente de becas que el FONAVE administra de postsecundaria, son cerca de 4.000 beneficios, que esos seguirán manteniéndose con una operación reducida en el FONAVE porque son recursos que son asignados por ley y que por el momento seguirán allí. En tanto el MEP y el gobierno decidimos cuál sería el destino de esos 4.000 beneficiarios. A partir de este momento, las madres y padres pueden ir a solicitarlo directamente a la delegación, a la representación del IMAS, en Pérez Celedón, en Ciudad Neyli, no sé, ahí directamente se gestiona. Sí, una importante aclaración ahí. Será a partir del 1 de julio que ellas deban ir a las oficinas del IMAS. Si hoy, mañana o en estos meses, en estos próximos 4 meses requieren un nuevo beneficio, necesitan hacer una solicitud, algún trámite, deben recurrir
a las oficinas de FONAVE, en tanto nosotros asumimos el control de esta operación. Muchísimas gracias al ministro de Desarrollo Social e Inclusión, de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, por ponernos en perspectiva lo que es